Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que estamos compartiendo desde la clase anterior. Hoy es la clase número 2 del Moed de Shavuot. ¿Sí? Voy a compartirlo en mi pantalla en este momento y vamos a iniciar retomando un poco lo de la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo el tema del conteo del Omer y cómo este conteo del Omer conectaba la fiesta de Pesach con la fiesta de Shavuot. Y precisamente por eso en el Talmud, los sabios le colocaron como nombre a esta fiesta Atzeret, que tiene que ver con conclusión. ¿Conclusión de qué? De Pesach. Y que tenía también que ver no solamente con la parte agrícola, sino que tiene que ver con la liberación total del pueblo, que fue cuando se le entregó la Torá al pueblo de Israel, que eso lo vamos a ver si lo alcanzamos a iniciar a ver el día de hoy. Sí, vimos que había un significado histórico, ¿sí? Que la tradición da un significado histórico a este evento, que tiene que ver con el Semán Matan Torateinu, que es la entrega, precisamente la entrega de la Torá, y tenía otro significado agrícola. ¿Sí? Y entre ese significado agrícola, pues teníamos a Shavuot, que conectaba la cuenta del Omer, Reshit, la gavi, que se traduce como la gavilla de cebada, o la gavilla principal de cebada, que era lo primero que se cosechaba en Israel, y se conectaba con ese conteo de semanas y de días para la primicia, Bikurim, de el trigo y de los demás frutos, de los frutos que el Padre Eterno había prometido al pueblo de Israel, que le iba a entregar en la tierra prometida. Entonces de ahí el nombre de semanas y también estaba el nombre de Hakatzir, la festividad de la siega, y Yom HaBikurim como tal, que es el día de las primicias. ¿Sí? A veces se confunde la gente y llama Bikurim al Omer Reshit. No, en ninguna parte en la Torah aparece que se llame Bikurim, sino Omer Reshit. Y Bikurim es en Shavuot. Ese sí es Bikurim. La semana pasada estuvimos viendo algunos textos que hacen alusión a la fiesta y estábamos viendo que lo abordamos desde el contexto agrícola, el tema del calendario, de los 7 meses del calendario de adoración, que tiene que ver con las cosechas, el Shalosh Regalim, que son las 3 fiestas de peregrinación, eh, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Y como les decía, empezamos a abordar este tema desde el punto de vista agrícola y también lo que tenía que ver cómo era el servicio en el templo, ¿no? Porque cuando se llegara a la tierra prometida, se tenían que recoger pues los bikurín, las primicias de los frutos y traerlos a la casa de Adonai, ¿sí? Que es lo que leíamos aquí en Éxodo 23:14. Las primicias, como lo dice aquí, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. Y es por eso que empezamos a ver ese servicio que se hacía en el templo, que era precisamente la casa de Adonai. Y nos íbamos al primer siglo, porque en el primer siglo, digamos que hasta el primer siglo fue cuando el templo estuvo en pie, y en la época del Mesías y de los apóstoles, pues estaba el servicio del templo. Y lo quería citar porque precisamente en ese primer siglo, ya después de que Yeshua muere, precisamente después a los 40 días, que eso lo vamos a ver más adelante, en el día 50 están los apóstoles celebrando Pentecostés y estábamos viendo que la casa que dice ahí es un título que se le da al templo, que ese no era el aposento alto, y estuvimos comparando en el capítulo 1 cuando habla del aposento alto, que son dos palabras diferentes, y que en un aposento en el primer siglo no van a caber 3.000 personas. Ellos estaban en el día de Pentecostés, donde se peregrinaba, y había muchísimas personas, ¿sí? Y empezamos a ver todo el tema del templo para entender que ellos estaban en medio de todo lo que se estaba haciendo en el templo, todo este servicio que se estaba llevando a cabo, y en medio de todo eso fue cuando fue la manifestación del Ruach HaKodesh. Y vimos como también Pablo, que Pablo no estuvo en este Pentecostés. Pablo por ahí en Hechos 20 va a decir que él, o sea, muestra aquí pues que él tenía que peregrinar, él quería peregrinar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés,
también en ese momento se estaba llevando a cabo pues todos estos servicios. Y de hecho hay un texto donde habla que él hizo voto de Nazir, de Nazareo, y tenía que ir al templo y llevar unas ofrendas y hacer unos sacrificios también ahí, ¿sí? Sino que pues digamos que normalmente de la tradición en que venimos nunca nos enseñan eso. Por eso yo quería presentarles y empezamos a ver todo este servicio basado en este libro, ¿sí? Que hemos estado usando como base para todas estas santas convocaciones, porque precisamente nos habla del servicio que se llevaba en el templo en el primer siglo, en la época del Mesías, en este libro de Alfred Dershems, y veíamos la semana pasada que había muchísimos peregrinos, miles de peregrinos, de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo en Antigüedad de los Judíos y en el mismo libro de los Hechos, precisamente en ese Hechos 2, donde habla de una conversión de 3.000 personas y que habían judíos y prosélitos de muchas naciones, ¿no? Y empezamos a describir cómo era ese día, ese día previo y el día de la celebración, ¿sí? Veíamos entonces que o llegamos hasta, ok, para resumir, llegamos por aquí, alcanzamos a ver lo del tema de las ofrendas, o sea, que en la madrugada se abría el templo y los sacerdotes empezaban a inspeccionar todas esas ofrendas que el pueblo iba a llevar para holocaustos y ofrendas de paz, tenían que revisarlo, que apenas se anunciaba el resplandor de la mañana, ¿sí? Se ponían fin a todos estos preparativos, porque se debía iniciar con el sacrificio matutino, que era a las 9 de la mañana, y entre la mitad de las dos ofrendas diarias que hacían, que era el sacrificio del cordero matutino y el vespertino, entre 9 y 3 de la tarde en ese horario, en esa franja horaria entre las 11:30 y la 1:30, se llevaban a cabo las ofrendas Musaf, ¿sí? Hay unas ofrendas especiales que se llevaban para estos días especiales de festividades o tiempos señalados, y en Shavuot no era la excepción. En Shavuot tenía esas ofrendas Musaf y se hacían unas ofrendas, ¿sí? Que eran las que están descritas en Números 28-26 que vimos. Y veíamos también, después ahorita les voy a mostrar que además de esas ofrendas, se van a llevar unas ofrendas en ese mismo horario que también son denominadas Musaf, ¿sí? Primero se llevaba una ofrenda, o dentro de estas ofrendas vemos que aquí en esta imagen, que se llevaba una ofrenda también dentro de todas ellas, 2 carneros, un becerro de la vacada, un carnero, ¿sí? Y 7 corderos de un año, ¿no? Y dice que un macho cabrío para hacer expiación por vosotros, un macho cabrío que vemos aquí. Y se iniciaba la ofrenda precisamente con ese macho cabrío de expiación. Se le imponían las manos y confesaba el pecado y se rociaba la sangre, similar a los holocaustos y sus oblaciones. Luego aquí tenemos el templo y vamos a ver ahorita, vamos a describir cómo el pueblo iba ascendiendo a este lugar. Aquí tenemos el atrio de las mujeres y acá más adelantico está el atrio Israel. Estas son las escaleras de ascenso, que la semana pasada no las vimos, pero en esta escalera se hacían los levitas que cantaban el Halel o el Salmo 30, que sí lo leímos la semana pasada, que se conoce como el Salmo de Hanukkah, ¿sí? De dedicación del templo, también se cantaba en ese momento mientras los peregrinos venían ascendiendo a traer sus ofrendas. Y precisamente en las fiestas de peregrinación, yo la semana pasada mencioné unos salmos, pero me volví a ver ese pedazo del video y dije mal, dije Salmo 13 al 18 y no, me refería al Salmo 113 hasta el 118 y también los salmos graduables 120 a 134. ¿Dónde entonaban ellos esto? Aquí, en estas graditas, estaban ellos cantando mientras venían los peregrinos acá. Y eso lo hacían en esas 3 fiestas de peregrinación. ¿Sí? Acá pues obviamente era donde se hacían los sacrificios, el azara del templo. Quise mostrarles esta imagen aquí de un libro que tengo. Y hoy, el día de hoy, quiero que veamos cómo se llevaban a cabo las primicias, cómo se separaban, cómo se llevaban. Para eso quiero aprovechar un recurso que tenemos, que es la Mishnah, y la Mishnah nos relata cómo se llevaba a cabo esto. ¿Sí? Lo tomamos como referencia porque es el único texto histórico que nos habla acerca de estos eventos. ¿Sí? Obviamente este libro que tengo yo acá, que les mostraba, digamos que también, ese libro se escribió el autor Alfred Edersheim.
Lo escribió basado en los comentarios del Talmud, de la Mishnah y todos estos textos judíos. Pero aquí les coloqué la imagen de lo que nos va a escribir la Mishnah acerca de los Bikurim, de cómo se llevan a cabo. En ese capítulo 3, en el Tratado de Bikurim, nos dice en el párrafo 1, cómo se separaban las primicias. Si uno desciende a su campo y ve un higo o un racimo o una granada, ha comenzado a madurar, los atas con un junco y dice, estas son las primicias. Rabí Simeón dice, no obstante ha de volver a declarar las primicias después de que los frutos son arrancados del suelo. 2. ¿De qué manera se llevaban las primicias a Jerusalén? Todos los pequeños pueblos de una circunscripción se reunían en la capital de la circunscripción. Pasaban allí la noche en la plaza de la capital del distrito sin que entrasen en sus casas. Muy de mañana el encargado decía, levantaos y subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Elohim. Bueno, en Israel estaba dividido en 24 circunscripciones y esas 24 circunscripciones o esas divisiones tienen que ver precisamente con el sacerdocio y con los levitas que estaban divididos en 24 grupos sacerdotales y lo mismo también los levitas estaban divididos en 24 grupos para el servicio del templo, donde tenían que ir a servir, un sacerdote podía servir 2 veces en el año, sin contar en las festividades. Pero también el pueblo muchas veces no podía, no podía subir todas las veces al templo, mandaban representantes del pueblo para que subieran con estos sacerdotes y levitas y a la hora de los sacrificios y demás se ofrecían oraciones y estas personas estaban orando, sí, estos varones estaban orando ahí mientras se hacían los sacrificios. ¿Dónde se ubicaban ellos? ¿Sí? Aquí en el atrio de Israel, ¿sí? Aquí en este lugar, a ver, les muestro más abajito aquí, para que ustedes lo vean, aquí, a ver. Esta es la puerta de Nicanor, donde estaban los levitas que les mostré ahorita, este es el atrio de las mujeres, y aquí es el atrio de los israelitas. Míralo, aquí está, aquí dice atrio de los israelitas, aquí era donde se hacían ellos. Aquí en este Duncan eran unas gradas donde ya estaban pues los levitas, aquí está equivocado, aquí se hacían, bueno, no, en esta grada se hacían los levitas y de aquí para acá estaban los sacerdotes, aquí solamente podían entrar los sacerdotes. Entonces estaban los sacerdotes, acá ofreciendo los sacrificios en el altar, aquí en estas graditas, aquí estos son las graditas donde estaban levitas, y aquí estaban levitas también, y aquellos de los 24 distritos que estaban diciendo ahí se hacían aquí para orar. Y aquí también era donde ellos se hacían para traer las ofrendas y las primicias, ¿sí? Y todas las ofrendas que ellos traían lo hacían aquí. ¿Por qué? Porque ellos no podían traspasar estos espacios, solamente podían llegar hasta aquí. Y todo lo que les voy a describir ahorita de la entrega de las primicias y demás se va a llevar a cabo en estos atrios. Hasta aquí y acá se van a ofrecer todos ellos. ¿Listo? Como para que se hagan una imagen mental, viéndolo físicamente, pues aquí lo estamos viendo. Se hagan una imagen mental de lo que vamos a seguir leyendo a continuación. Entonces dice ahí que se disponían en las diferentes regiones, de acuerdo a las circunscripciones, iban a la plaza y de ahí arrancaban para subir a Jerusalén. Había alguien que muy de mañana encargado decía, levantaos y subamos a Sion, a la casa de nuestro Elohim. Los de las cercanías de Jerusalén llevaban higos frescos y uvas frescas. Los de las zonas alejadas, higos secos y uvas pasas. ¿Por qué? Porque pues se les podían dañar, ¿no? Entonces, el buey iba adelante con los cuernos recubiertos de oro y con una guirnalda de olivo sobre el testo. La flauta sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban las proximidades de Jerusalén. Es decir, que ellos se iban como en una caravana desde donde las ciudades o los distritos de donde salían se venían encaravanados, acompañados de flauta, iban pues dirigiéndose a la ciudad de Jerusalén. Dice, alcanzaban las proximidades de Jerusalén. Cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y coronaban sus primicias. Sí, ese coronaban sus primicias hace alusión a que las ordenaban las mejores en primer lugar. ¿Sí? Los gobernadores y prefectos y tesoreros salían entonces a su encuentro. Conforme a la dignidad de los que venían, así salían aquellos. Tenemos un testimonio en Lucas 22:52, donde habla de quién eran esos gobernadores, prefectos y tesoreros.
que es cuando fueron a arrestar a Yeshua, precisamente fueron estas personas. Aquí pues en esta traducción lo dice de la siguiente manera, en Lucas 22:52 dice, y Yeshua dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, ¿sí? Que eran pues como esos gobernadores que habían venido contra él. Estas mismas personas eran las que acudían allá cuando iban entrando, iban llegando a la ciudad, todas estas caravanas, iban y los recibían, porque recuerden que el templo era la casa del rey, ahí era donde habitaba la presencia del Creador. Para estas fiestas estaban invitados pues todos los del pueblo, principalmente los varones que estaban obligados a peregrinar. Obviamente sabemos por los mismos relatos de los evangelios que por ejemplo en una fiesta de Pesach peregrinó Yeshua con su papá y su mamá, y que fue cuando Yeshua tenía 12 años y que estaba perdido. Vemos ese testimonio ahí. Entonces, como era una invitación del rey, para esa época en Jerusalén ellos tenían que hospedarse en las cercanías y pues no se les cobraba, porque esa es la tierra del rey de Israel y para esas festividades no debían cobrarles el hospedaje. Y como era una fiesta real para el rey, pues se llevaba a cabo todo un protocolo. Y entonces en ese protocolo incluía pues que tenía que haber una recepción de las personas que iban llegando, porque iban llegando por grupos, o sea, todo era bien ordenado. De hecho, cuando ustedes ven, por ejemplo, que un presidente o altos delegados o funcionarios de un país viajan a otro, les hacen una recepción, ¿sí? Le hacen una recepción, incluso militar, y tocan instrumentos y se dicen unas palabras y bueno, les hay una recepción. De la misma manera se hacía para la entrada del templo, para la casa del rey. El Eterno les hacía una recepción. Todo esto es basado en lo que nos muestra la Mishnah, ¿no? Ahora, dice aquí los gobernadores, sigo leyendo acá. Bueno, aquí se me olvidó leer un texto de Lucas 1, del 8 al 10, que nos habla precisamente acerca de lo que leímos en la parte 2. Disculpen que se me pasó ahí, acerca precisamente de lo de los turnos de los sacerdotes y los levitas, y es con un ejemplo voy a leerlo aquí porque lo cité, pues, es con un ejemplo de Zacarías, ¿no? El papá de Juan el Bautista. Lucas 1, del 8 al 10. Aquí lo tengo, dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Discúlpeme ahí que di ese reversazo, que es lo que le estaba diciendo, que aquí en este acto de los israelitas estaban las personas aquí orando, ¿no? Ahora, volviendo nuevamente a lo que veníamos leyendo, ¿sí? Entonces dice que le estaba diciendo que había una recepción que se le hacía a todos estos grupos y eran los gobernadores, prefectos y tesoreros. Salían entonces a su encuentro conforme a la dignidad de los que venían, así salían aquellos. Los artesanos de Jerusalén se levantaban a su paso y les daban el saludo. Hermanos nuestros, habitantes de tal lugar, bienvenidos seáis. La recepción a la ciudad. ¿Sí? Dice, la flauta marcaba entre ellos el tono hasta que llegaban a la montaña del templo. Entonces cada cual, incluso el propio rey Agripa, tenía que cargar con el cesto a hombros y llevarlo así hasta entrar en el atrio. Cuando llegaba al atrio, cantaban los levitas. Esto que cantaban ahí es el Salmo 30 que les estaba diciendo que estábamos leyendo ahorita acá arriba y que lo leímos la semana pasada. Ellos estaban aquí cantando y recibían las personas que iban llegando. Y empezaban a cantar el Salmo 30, que es el Salmo de Hanukkah, y todos estos salmos que vimos ahí. ¿Sí? Dice, te alzaré, Señor, porque me has alzado y nos has permitido que mis enemigos se regocijen por mi causa. Dice, los pichones que llevaban en los cestos eran destinados al holocausto. Todo lo que llevaban en sus manos lo entregaban a los sacerdotes. Mientras todavía se tenía el cesto sobre los hombros, se hacía la recitación desde comunico hoy ante el Señor, tu Elohim, hasta el final de la sección. Rabí Yehuda dice, hasta un arameo errante era mi padre. Cuando llegaba al un arameo errante era mi padre, bajaba el cesto de los hombros y lo cogía por los lados.
El sacerdote colocaba su mano debajo de él, lo mecía para todos los lados, arriba, abajo, norte, sur, oriente, occidente, lo mecía para todos lados. Dice, lo errante bajaba los hombros, esto lo cogía por todos lados, el sacerdote colocaba la mano debajo de él, lo mecía ritualmente y recitaba desde un arameo errante, era mi padre, hasta terminar la sección. Lo colocaba luego al lado del altar y hacía una prostracción y salía. Ahora, eso que estaban recitando ahí, que algunos sabios y rabinos no se ponían de acuerdo, uno decía que hasta un lugar, otro que hasta otro, está en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Me dice que a partir del versículo 3, mire, precisamente tiene que ver con, esto ya es Torah, tiene que ver con las ofrendas de las primicias y diezmos. Y miren, vamos a leerlo desde el 1 para contextualizar un poco. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Sí? Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Sí, aquí es donde empieza la recitación que se estaba diciendo cuando se llevaban las primicias. Dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim, que es aquí, que es aquí donde estábamos bien. Y está sucediendo esto aquí. Aquí llegaban ellos, entregaban el canasto a los sacerdotes porque aquí, a este lugar, ya no podían ser seguidos, no podían traspasar estos límites. Y aquí era el sacerdote donde mecía la primicia para todo lado y hacían lo que estamos leyendo ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente, versículo, bueno, el sacerdote tomará la canasta en tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim, entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, lo que estábamos leyendo ahorita en la Mishnah, el cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres, y Adonai oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai. Y lo dejarás delante de Adonai tu Elohim y adorarás delante de Adonai tu Elohim. Bueno, aquí digamos que en la Torah nos muestra este relato hasta ahí. Aquí vemos pues que en la misma ellos ahí están en una discusión de hasta dónde se recitaba. Pero bueno, eso ya pues no es tan relevante, digámoslo ahorita, ¿no? Dice aquí, en el 6, ¿no? Un arameo errante era mi padre, hasta terminar la sección, lo colocaban al lado del altar y hacía una prostración y salía. Antiguamente, todo aquel que sabía leer hacía la recitación, es decir, lo que estábamos leyendo ahorita de Deuteronomio. Y al que no sabía leer, le era recitado, ¿sí? Entonces, mientras, si usted no sabía leer, pues el sacerdote le decía, le iba diciendo lo que usted tenía que decir y usted repetía lo que él le estaba diciendo que dijera. Dice, pero algunos se abstenían de traer las primicias por esa causa, es decir, que a algunos les daba pena, que no sabían leer, que no podían recitar y entonces no llevaban las primicias. Entonces, obviamente, por eso los sacerdotes tomaron esa iniciativa de decirle a la persona qué es lo que tuviera que hacer para que no dejara de hacerlo, ¿no? Porque además es un mandamiento del Creador llevar las primicias. De ahí que se dispusiera que fuera recitada tanto a los que sabían leer como a los que no sabían leer. Los ricos traían sus primicias en cestos de plata, oro. Los pobres traían en cestos hechos de ramas peladas de sauce. Los cestos de los pobres y las primicias eran entregados a los sacerdotes. Entonces todo esto iba aconteciendo aquí en este lugar, ¿no? Todo esto se llevaba a cabo aquí, mientras tanto pues estaba el sonido
de los cánticos y todo eso. Ahora, después de esto, mientras iban ellos entregando todas estas primicias, y estamos hablando en esa misma hora entre las 11:30 y la 1:30, se han entregado las ofrendas Musaf de acá arriba que les mostré, estas ofrendas del día, que son unas ofrendas que están en números 28, 26 al 31. Acto seguido se llevan todas estas ofrendas y se hacían otros sacrificios, que son los sacrificios que vemos en nuestro texto base, que está en Levítico 23, del 16 al 20, que es una ofrenda mecida de panes que está acompañada de todos estos sacrificios que vamos a ver ahí. Algunas veces la gente se confunde y cree que lo que nos relata en números son estas mismas ofrendas, y no, cuando las lees te vas a dar cuenta que van a haber una diferencia. Además de que están adicionados los panes que tenían que llevar. Dice en Levítico 23:16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias, bikurim, para Adonai. Y ofreceréis con el pan, mire que aquí en el otro nos dice que además de la ofrenda mecida, a ver si lo leemos acá. A ver si lo leemos acá arriba, perdón. A ver si logramos diferenciar aquí. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai, en vuestras semanas, y tendréis santa convocación, dice, y ofreceréis, o sea, esto es adicional, ¿no? Es adicional. Entonces, una cosa era son sacrificios de números y esta es otra ofrenda, que es la ofrenda mecida. Dice 2 panes de ofrenda mecida, con décimas de flor cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año. Mire, eso se tenía que ofrecer con el pan. 7 corderos de un año. Aquí están. Sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Adonai con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, que es este que tenemos aquí, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Entonces mire que eran más ofrendas las que habían que traer. Miren todos los sacrificios que habían en esos horarios, en ese momento, donde estaban, recuerden, los apóstoles. Y Pablo también, en su momento, muchos años después, también siguió haciendo lo mismo. Es más, anhelaba ir a Jerusalén para hacer esta celebración. Dice, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida. Sí, todo eso es ofrenda mecida. Delante de Adonai, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada. Adonai para el sacerdote. ¿Sí? Entonces, tenemos todos esos sacrificios entre 11:30 y 1:30. Así como el Omer Reshit de cebada en Pesach, en Shavuot se llevaba ofrendas de pan elaborados por separado con el trigo de una cantidad de 2 Omer y se cocinaban en el templo mismo en la tarde anterior a la fiesta. Es decir que, ¿se acuerdan que la noche anterior había una preparación que inspeccionaban? Leímos ahorita, incluso también lo repasamos ahorita. Había una inspección de todos los animales que tenían que sacrificar que llevaba el pueblo desde la noche anterior. O sea, el mismo día, pero en la noche. Desde el día anterior también se llevaban estos panes ya hechos y en el templo se terminaban de hacer, ¿sí? Se cocinaban en el templo. Dice, las ofrendas de acción de gracias de Israel, incluso las más santas, estaban leudadas por imperfección y pecado. Que esas ofrendas pues representaban al templo. Recuerden que la levadura representa pecado. Es más, entre otras cosas, dentro de las mismas leyes del templo, pues no se podía entrar levadura al templo. Pero en este caso, digamos que era permitido, se hacía esa salvedad para esta celebración, además porque digamos que estas ofrendas no iban a entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. En el lugar santo y en el lugar santísimo pues no entraban panes leudados. Recuerden que en el lugar santo los panes de la presencia eran panes sin levadura, no eran panes leudados. Solamente pues digamos que se llevaban hasta ciertos atrios
estas ofrendas que se llevaban ahí al atrio, a este atrio de acá. O sea, a ver, hasta aquí nomás lo traían hasta aquí y de aquí no pasaba. Ya los panes sin levadura están aquí en este lugar santo. Ya de aquí para acá no podía haber nada de levadura. ¿Listo? No podía haber nada de levadura. Entonces eso se llegaba hasta aquí. Que solamente en estos casos era que se permitía. En estas ocasiones especiales. ¿Bien? Ahora. Y dice aquí que precisaban ofrendas por el pecado. ¿Sí? Vimos que se llevaba la ofrenda mecida con otras ofrendas por el pecado. Dice, los dos corderos eran mecidos vivos. Los dos corderos que vimos acá, que leíamos acá, delante de Adonai con el pan de las primicias y los dos corderos. Estos dos corderitos no se mecían muertos, sino que se mecían vivos. ¿Sí? Se mecían vivos, luego se sacrificaban, se ponían el pecho y la espalda, o las principales partes de cada una, junto a los dos panes y mecidos juntos. Se quemaba la grosura, es decir, los órganos internos se quemaba esa grosura, pero la carne pertenecía a los sacerdotes. Un pan y cordero iba para el sumo sacerdote y lo otro para los sacerdotes oferentes. ¿Sí? Recuerden que eran dos panes y esos dos corderos, un pan y un cordero para el sumo sacerdote y el otro pan y el otro cordero para los sacerdotes normales. Finalmente, después de la ceremonia de los panes, el pueblo traía sus propias ofrendas voluntarias, de acuerdo a la bendición del Señor a cada uno, pasándose la tarde y la noche en la comida festiva, a la que se daba la bienvenida al forastero, al pobre y al levita como los invitados del Señor. Es decir, que miren, vimos ahorita que estaba el sacrificio matutino entre 11:30 y 1:30, la ofrenda del día de número 28, luego la ofrenda mecida de panes de Levítico 23, luego venía el sacrificio vespertino de alrededor de las 3 de la tarde y después venían todas las ofrendas voluntarias del pueblo conforme a la bendición del Señor. Recuerden que venían de lejos, algunos cambiaban esto por dinero y estando allá compraban lo que querían dar. También diezmos incluso se llevaban en ese momento a ese lugar. ¿Sí? Debido a la cantidad, entonces, imagínense cuántos sacrificios habían ahí. Solamente en estos, pues bueno, ya era un número determinado, pero con las ofrendas voluntarias eran muchos sacrificios y recuerden que la semana pasada vimos, de acuerdo a los testimonios de Josefo y lo que vimos ahí, aquí mismo en el Brit Hadashah en Hechos 2, iba muchísima gente, miles de personas. O sea que el tiempo para hacer todos esos sacrificios muchas veces no alcanza, o sea, la mayoría de las veces no alcanzaba. Por eso nos dice aquí que debido a la cantidad de sacrificios, la fiesta de la semana se alargaba generalmente ocupando la mayor parte de la semana. Y es que inicialmente esta fiesta duraba 7 días, una semana. Y pues es lógico, Sukkot dura 7, 8 días. Pesach dura también una semana, 7 días. Y esta que es la fiesta de las semanas, precisamente llama la fiesta de las semanas porque hay un conteo de semanas, pues también duraba 7 días, solamente que el único día que era Santa Convocación y que no se debía elaborar, pues es el día establecido que cae después del conteo de los 50 días. ¿Ya? Entonces dice que ocupando el mes de la semana y esto tanto más cuanto que la ofrenda de las primicias también comenzaba en ese tiempo. Así como el Homer en Pesach señalaba el periodo en el que se podía emplear el nuevo cereal en el país, así la presentación del pan mecido indicaba el tiempo en el que la nueva harina podía ser presentada para oblaciones en el santuario. Recuerde que a partir de aquí se podían traer esas ofrendas de primicia, pero había un espacio hasta Sukkot para llevar todas esas primicias. Lo que no se podía llevar las primicias era antes de esta festividad. Y bien, amados, aquí concluimos esta parte, esta sección de lo que tiene que ver con el templo, del oficio del templo, y es muy importante por lo que les decía que los apóstoles y luego Pablo están participando de esta festividad. De hecho, Yeshua les va a decir a ellos que lo esperen en Jerusalén, precisamente para esta festividad, que es donde se va a manifestar el Ruach HaKodesh. Así que miren que, bueno, normalmente nos dicen que
o se habla en contra de los sacrificios y resulta que pues durante los años que estuvo el templo, los apóstoles siguieron yendo al templo y participaban de todas estas cosas. Y bueno, más adelante cuando lleguemos al Brit Hadashah bien en forma, vamos a mirar que hay unos textos que lo sugieren y lo demuestran. ¿Ok? Vamos a continuar ahorita, dejémoslo ahí en cuanto al tema del significado agrícola de la fiesta. Y vamos a irnos ahora al significado histórico, ¿sí? Que también tiene que ver con la profecía que precisamente así como Yeshua cumplió la profecía en cuanto a la fiesta de Pesach, Yeshua también va a haber un cumplimiento profético aquí en esta celebración que está conectada con el hecho histórico y también con la parte agrícola. O sea, todo esto está conectado con lo que ocurrió precisamente en Hechos 2. Pero vamos a mirar lo que nos muestra. A ver, lo abro aquí un poquito más, porque lo ponga más grande. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver ya con la liberación total de Israel. Recuerda que cuando vimos el tema de el Omer Reshit, hablábamos de que ya en Shavuot es cuando se completa, por eso se llama Atzeret, conclusión. Es aquí cuando va a concluir esa liberación total, ¿sí? Porque ellos fueron libres físicamente cuando fue arrojado el mar sobre el ejército de Faraón. Ahí ya no los podían ni matar, ni los podían volver a esclavizar, porque recuerden que el ejército de Faraón salió detrás de ellos. Y ahí es cuando se abre el mar y el Eterno hace esta maravilla, ¿no? Son liberados físicamente, pero política, psicológica, o sea, ellos estuvieron mucho tiempo en Egipto y obviamente pues estando en tierra extranjera pues hay unas leyes egipcias que de alguna manera tenían que observar, ¿no? Y mucho más cuando estuvieron en la esclavitud pues fueron sometidos, ¿no? Entonces es cuando se entrega la Torá, que de ahí es donde viene el otro nombre de la festividad que se llama Seman Matan Torateino, la fecha de la entrega de la Torá o como mencionan algunos, Matan Torá, entrega de la Torá, porque es ahí cuando se les va a entregar la constitución al pueblo y va a ser libre de ese yugo político, psicológico y espiritual que traían de allá, de Egipto. Entonces, ¿qué se conmemora ahí? La entrega de la Torá. Dice, de acuerdo a la tradición judía, y esto sí hay que decirlo, es una tradición que ya en el primer siglo era ampliamente aceptada, o sea, el mismo Yeshua y los apóstoles, pues como vemos, o sea, ellos también celebraban la fiesta y en esa época ya esa tradición estaba y era aceptada. De acuerdo a esta tradición, el día de Shavuot celebraba el aniversario de la promulgación de la Torá en el monte Sinaí. Así como en el significado agrícola de la fiesta, vemos que la dedicación de la cosecha que iniciaba con la presentación del primer Homer en Pesach quedaba completada en la ofrenda de acción de gracias de los dos panes mecidos en Shavuot. ¿Sí? O sea, así como a nivel agrícola se conecta el Homer, la entrega del Homer, la gavilla, en Pesach y se conecta con el conteo a la primicia de Shavuot con los panes mecidos, así el memorial de la liberación de Israel terminaba apropiadamente con el de la entrega de la Torá. Es decir, hubo una liberación física, pero acá en Shavuot, 50 semanas después, es cuando va a haber una liberación total. Y ahí vemos esa conexión y también de ahí surge en el tema del conteo del Homer, que se cuentan las semanas y los días, precisamente son 50 días que se dicen que son como un ascenso, que el pueblo va saliendo de la esclavitud y va pasando a la libertad y el pueblo en los 50 días se va preparando precisamente para tener esa liberación total y es lo que alcancemos a ver ahorita en estos minutos que nos quedan, si no continuamos la otra semana. Entonces, mire que se empieza a conectar todo esto. Entonces dice completando así la liberación total, de igual manera en el cumplimiento profético por nuestro Mesías Yeshua, vemos que en Pesach, Él fue nuestro Cordero inmolado. ¿Para qué? Para liberarnos y poder salir de nuestro Egipto. ¿Sí? Liberarnos de qué? Del pecado y de la muerte. Y de este sistema que tiene engañados y esclavizados a muchos. De ahí nos sacó el Señor. Entonces, para liberarnos de poder salir del Egipto, se presentó como el Omer Reshit, el primer resucitado. Y se completó esa liberación con la entrega del Ruach HaKodesh, ¿sí? Que es lo que normalmente se
comúnmente la gente, el cristianismo lo llama Espíritu Santo, ¿no? O podríamos llamarlo el Ruach de la Torá, el espíritu de la Torá, es decir que en Shavuot, lo que nos enseña la tradición es que fue entregada la Torá, y en Pentecostés, en tiempo de Yeshua, ¿sí? En esa misma fiesta, en esa misma celebración, estando en el templo, en medio de todo este contexto que acabamos de ver, se va a derramar el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y ese Ruach HaKodesh es el que les digo que podría llamar como el Ruach de la Torá. ¿Por qué? Porque ese Ruach es el que nos va a llevar a, ahora sí, guardar los mandamientos. Y eso basado en qué? Bueno, en lo que dice la misma escritura, en boca del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi rúa, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ahí es donde yo les decía que precisamente una de las evidencias de que realmente yo tengo el rúa, el espíritu del Señor, ¿sí? No es que yo haga milagros o que hable en lenguas, ¿sí? Sino que realmente para yo identificar que el espíritu del creador está en mí, ese rúa, es que yo empiezo a tener un amor profundo por su palabra, por su Torah. Y está en mí el aprender los mandamientos del creador para obedecerlos. Esa es la función del rúa, describir su Torah en nuestros corazones, porque recuerden que la renovación del pacto que vino a ser Yeshua es ya no escribir esas leyes en tablas de piedra, sino escribirla en nuestro corazón. Y esa es la función, esa es la dotación. Dice la palabra que no nos ha dado un ruaj de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio para no hacer lo que mi carne y mi naturaleza pecaminosa de la cual Pablo se quejaba tanto, sino hacer lo que el Eterno quiere que hagamos, y es su voluntad. Y esa voluntad fue en estos mandamientos que expresó acá, ¿sí? Y vamos a ver cómo fue ese gran, magno y único evento en la historia de la humanidad. Y quiero basarme aquí en una enseñanza de un rabí llamado Joseph Beaton, ¿sí? Que escribió una columna en halaja.org, y también la vi por ahí escrita en Ash Latino. Voy a basarme, ¿sí? En algunas enseñanzas de él respecto a este magno evento. Voy a basarme en eso. Bueno, dice ahí pues obviamente me baso en eso, pero pues también hay metidos cosas que yo le he anexado claramente. Rabbi Joseph Beaton, Berit, pacto, el pacto o alianza. El pueblo de Israel se congregó frente al monte Sinaí y se dispuso a prepararse para el evento más importante de su historia, que fue la celebración de un pacto o alianza con Adonai. Estos eventos en el desierto, frente al monte Sinaí, se les conoce como Ma'amad Har Sinai, que eso traducido literalmente significa al pie del monte Sinaí. Eso es lo que traduce Ma'amad Har Sinai, al monte al pie del monte Sinaí. Pero normalmente o a esta expresión no se le dice eso, sino que se conoce como la revelación de Adonai al pueblo de Israel. Pues porque fue ahí cuando se reveló, o sea, cuando el Eterno de alguna manera se manifestó, se mostró, se dejó ver de alguna manera, ¿sí? Y el pueblo tuvo esa experiencia que marcó las vidas, y es un hecho sin precedentes y único en la historia, ¿sí? Entonces, el pacto y los hechos ocurridos son únicos en la historia de la humanidad y se pueden describir en 3 actos. ¿Cuáles son esos 3 actos? Bueno, el primero, que Hashem ofrece a Israel ser su pueblo elegido, ¿sí? O su especial tesoro, su tesoro principal, su pueblo protegido. Dice comprometerse a un pacto con él, y el pueblo aceptó. Adonai se comprometió a tomarlos como su pueblo protegido o especial tesoro, que es lo que en hebreo, o la expresión hebrea que aparece en la escritura, en la Torah, es Am Segulá. Es decir, que nosotros somos Am Segulá.
pueblo escogido, especial tesoro de Hashem. Segundo, Adonai entrega la Torá a Israel. La Torá es el documento que contiene las pautas y condiciones del pacto entre Adonai e Israel, que es lo que en una boda se conocería como la Ketubá. Es decir, todo esto está como en un marco de una boda, de un matrimonio, ¿sí? Y digamos que estos son los votos matrimoniales a los que se compromete el Elohim de Israel con la que va a ser su esposa, que es el pueblo. Y esto me lleva a acordarme que precisamente, o sea, aquí lo que hay es un desposorio, un compromiso matrimonial. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo con Joseph y Miriam, los papás de Yeshua, José y María. ¿Sí? Ellos estaban ya, habían tenido un desposorio, es decir, un compromiso donde se había escrito una ketubá, que era un documento legal donde había unos requisitos, pues unas pautas que debían seguir, y María aceptó, firmó esa ketubá, y bueno, ya digamos que legalmente estaban casados, legítimamente no, porque no se había consumado el matrimonio se consumaba cuando tenían la relación sexual. Cuando se hacía ese pacto, ese compromiso de desposorio, se firmaban estos documentos, ya estaban legalmente casados, pero no habían tenido relación. El hombre se iba a preparar un lugar para llevar a su esposa. Por eso Yeshua por allá dice que yo les prepararé un lugar y vendré por ustedes, ¿sí? Yeshua como el novio y la congregación como la novia, ¿no? En un compromiso. Y fue en ese momento que ya estaban comprometidos que que Miriam, María, resulta embarazada. Entonces, obviamente, Joseph aún no la había tocado. No he tenido relaciones con ella, pero ya legalmente estaban en desposorio, estaban casados, estaban comprometidos, pero ya en el contexto oriental ya estaban casados. Es decir, que ya si estaba embarazada y José no la tocó, pues había cometido adulterio. Por eso José la quería dejar y por eso se le tuvo que aparecer un malaj, un ángel a Joseph y decirle que lo que ella tenía en el vientre era del Ruach HaKodesh. Y es ahí cuando él, pues, ok, listo. Entonces, eso fue lo que pasó. Aquí estamos viendo un contexto también de compromiso, y me llevó a acordarme de esto, se los dije ahí. Y tres, es que Israel acepta regirse por las leyes de la Torah. La Torah se transforma desde ese momento en la ley fundamental del pueblo, es decir, nuestra constitución. La constitución del pueblo. La constitución, si hablamos del reino, ¿no? Porque en ese momento se iba a formar que el reino de Israel, ¿sí? Donde el rey era ¿quién? Hashem, Adonai el Eterno, era el rey. Es decir, que había un gobierno y esa constitución y esa Torah iba a ser esa constitución que iba a regir el pueblo tenía que regir por todas esas leyes. ¿Ah? Entonces leamos en la Torah más detalladamente lo ocurrido. Primero tenemos una proposición. En Éxodo 19:1, vamos a basarnos aquí en Éxodo 19 y vamos a ir leyendo hacia adelante, está la proposición en los primeros versículos. Dice, al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Entonces, a ver, rebobinemos un poco. Aquí nos está diciendo que en el tercer mes, el primer mes del calendario festivo de adoración es Nisan, ¿sí? Y Nisan creo que tiene alrededor de 30 días. Y el 15, recuerden que el 14 se mataba el cordero, el 15 en la noche, comieron el cordero y en la mañana de ese mismo 15 ellos salieron. Es decir, que el 15, a mitad del primer mes, ellos salieron. O sea que de 16 a 30 van 15 días. Y el mes que seguía tiene 29 días, es decir, que iban como 44, 45 días. Y aquí pues interpretan los sabios, la tradición, de que al tercer mes, después de la salida de Egipto, en ese mismo día, ellos interpretan que es el primer día del tercer mes. Es decir, que aquí estaríamos en el día 45, 46. Han pasado 45, 46 días después de que salieron de Egipto. Obviamente, hay que entender que en ese momento
histórico, el mandamiento de la gavilla de primicias era cuando llegaban a la tierra, porque recuerden que ellos ahí salieron apenas de la esclavitud y pues no tenían tierra donde sembrar ni nada. Todo lo que vimos ahora es cuando ya estaban en la tierra, aquí en este momento no estaban en la tierra. Entonces, bueno, se hace ese conteo y desde aquí pues ellos interpretan el primer día. Y de ahí toman pues para decir, porque van a ir sumando los días y claro, va cayendo como que la entrega de la Torá fue como el 6 de Sivan, ¿ya? Entonces de ahí toman pues también discúlpame, los rabinos para decir que el 6 de Sivan es la fiesta, pero bueno, es basado en estos hechos que fueron reales, ¿no? Dice, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí, partieron de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Elohim, Adonai, y le llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob. Dicen los intérpretes, los sabios y demás, que cuando se refiere aquí a la casa de Jacob se está refiriendo a las mujeres. Y esto anunciarás a los hijos de Israel. Dicen ellos pues, que se está refiriendo a los hombres. Es una interpretación, ¿no? Dice, ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Sí? Eso de alas de águila, digamos que era muy común en el antiguo Oriente, el tema de las alas de águila. Y aquí hace alusión porque las águilas, digamos que eh, las águilas, a diferencia de las otras aves normalmente cuando se llevan a sus polluelos que los van a rescatar de algún peligro, los llevan en las patas. Lo que se ha dado a conocer es que las águilas, no a diferencia de las demás aves que las llevan en las patas, las llevan es en las alas, acá arriba. Las llevan acá arriba. ¿Por qué las otras aves no las llevan en las alas? Porque puede venir otra ave que vuele más alto y le quite los polluelos, ¿no? Recuerden que el ecosistema, la ley del más fuerte, ok. El águila es el ave que más alto vuela. Entonces lo que dicen los exegetas, los intérpretes, es que la lleva acá arriba porque no tiene ningún temor de que venga otra ave que vuele más alto, porque ella es la que vuela más alto a que le quite los polluelos. Digamos que la única precaución que ella debería tener es que de pronto alguien la quiera cazar y le tire una flecha, y en ese caso le pegaría primeramente a ella antes que a sus polluelos. Entonces, bueno, aquí les cuento eh, interpretaciones que se dan. Dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Esta propiedad personal es Am Segulá, ¿no? Am Segulá, que en otras Biblias lo encontrás como mi especial tesoro, mi pueblo apartado. Bueno, hay varias traducciones, ¿sí? Mi especial tesoro, Am Segulá. Vosotros seréis, pero sí que, si escuchan la voz y guardan el pacto, ellos van a ser especial tesoro entre todos los pueblos. Y entre todas las naciones ustedes van a ser mi pueblo protegido, mi pueblo especial, mi pueblo elegido. Dice, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Entonces aquí, esa es la proposición. Moshe sube y el Eterno le dice, va a decirle a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, que si ustedes oyen mi voz, escuchan mis palabras y guardan mi pacto, porque quiero hacer un pacto con ustedes, si ustedes guardan todo eso que yo les voy a decir, ustedes van a ser mi pueblo protegido, mi especial tesoro, porque yo así lo he dispuesto, y ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Y recuerden que ellos vienen de un contexto donde ellos vienen saliendo de una esclavitud, y allá en la antigüedad, en el cercano medio, en el antiguo oriente, pues los que tenían acceso directamente con el creador eran los reyes o los príncipes y los sacerdotes. Ellos que eran esclavos. Y aquí el Eterno está diciendo que toda la nación, no, toda la nación iban a ser sacerdotes. Es decir, que pasaron de esclavos a tener un alto grado de dignidad. ¿Sí? O sea que ellos no van a depender de un rey ni unos cuantos sacerdotes para poder tener contacto con la divinidad, sino que todo el pueblo iba a tener acceso directo a la divinidad porque todos iban a ser sacerdotes. Y precisamente, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes? Eran de alguna manera los mediadores entre Dios y el pueblo.
Ellos eran los que hacían los sacrificios para reconciliar al pueblo con el Eterno, hacían llevaban las ofrendas y todos ellos eran los que se encargaban de todo esto, y eran los encargados de enseñarle al pueblo todo el conocimiento del Creador, todo lo que el Creador mandaba, lo que el Dios mandaba. En este caso, Israel iba a ser esa nación que iba a ser elegida ¿para qué? Para que luego fuera y transmitiera, diera a conocer al Creador del universo a las demás naciones. Eso es lo que el Eterno tenía pensado con todo el pueblo de Israel. Ese era el pacto. Y una nación santa, ¿por qué? Pues una nación santo, recuerden, Kadosh, apartado para vivir como el Eterno dice que debemos vivir. ¿Sí? Una nación que iba a ser servidora de Hashem. Es decir, Israel iba a ser luz a las naciones, como lo dice en Isaías, habla sobre eso. El pueblo, pues más adelante no lo va a hacer, también por muchas circunstancias, y eso es lo que vino a hacer Yeshua y nos manda a nosotros, ser luz a las naciones. Eso fue lo que quería hacer el Eterno con Israel, ¿sí? Y eso es lo que hacemos cuando compartimos del Eterno a otras personas. Estamos llevando a cabo ese, no oficio, porque nosotros no podríamos hacer sacrificio, sino esa función de transmitir la palabra del Creador a las demás gentes. Y ese era el propósito, que fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el Eterno se comprometía a que ellos que iban a hacer su especial tesoro, es decir, que él iba a ser el Elohim de ellos, los iba a proteger y los iba a cuidar. Por eso hasta el día de hoy, a pesar de que se han levantado prácticamente todos los imperios que han existido, ¿sí? O las naciones más fuertes del mundo y imperios se han levantado para destruir a Israel, no han podido. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo un pacto con el pueblo, que iba a ser su especial tesoro, que lo iba a proteger y que lo iba a cuidar. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, ya siendo las 11:33. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase con este hecho histórico y el significado histórico y profético de esta fiesta. Vamos a darle gracias al Creador inicialmente y luego vamos a abrir un espacio para preguntas, si se tienen. Padre amado, te damos gracias por este día especial que nos has regalado. Gracias por tu palabra, que es verdad. El Mesías dijo en su oración, santifícalos con tu verdad. Tu palabra, tu dabar, tu Torah, es la verdad. Santifícanos, Padre amado. Sé tú el que nos llenas con tu rúa, que termina con esa labor de liberarnos totalmente de las garras de la esclavitud de Egipto, Padre. Permítenos seguir siendo edificados en tu palabra y que, al igual que el pueblo de Israel en ese hecho histórico, hoy tengamos cada uno y más personas tengan ese Shavuot de recibir tu Torah, de recibir tu Rúa y de oír tu voz y ponerlo por obra y ser ese pueblo y ser ese sacerdocio santo que tú nos has llamado a ser, Padre. Te alabamos y te exaltamos, te damos muchas gracias porque nos has escogido a nosotros. No te escogimos nosotros a ti, sino tú a nosotros, Padre. Permítenos seguir creciendo, acercándonos cada vez más a ti y santificándonos cada vez más, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén.